Tercera ponencia. Tema: Proyecto de vinculación con la sociedad Metrocultura. Plan de formación al usuario del Metro de Quito. Autora y ponente, Andrea Calle. A reiniciar. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a todos y también a mis compañeros docentes, pues que hemos estado aquí exponiendo todas estas iniciativas que hemos tenido que llevar a cabo por el tema de COVID. Bueno, en mi caso es un placer para la Universidad Central y sobre todo para la Dirección de Vinculación con la Sociedad mostrarles un poco lo que hemos venido trabajando en este proyecto que nace justamente de un convenio que tiene el Metro de Quito con la Universidad Central del Ecuador. Y pues en este sentido me gustaría justamente empezar explicando muy brevemente de qué se trata este convenio y qué es lo que tiene, ¿no? Nuevamente, a volver. Bien. Entonces, pues bueno, para empezar, como les comentaba, el contexto de este convenio es un contexto de convenio de colaboración, en donde, pues bueno, nosotros ya sabemos que la llegada del Metro de Quito es inminente. De hecho, esto va a tener una transformación urbana importante para la ciudad. Y una de las cosas más importantes que tenemos que pensar a nivel justamente de ciudad y de ciudadanos es el tema formativo. Es decir, un poco generalizar esta información que implica la llegada de este nuevo transporte y que pues a partir de eso ver cuáles son los puntos en los cuales podemos como establecer ciertas conexiones, tanto desde el ámbito formativo como desde el ámbito cultural. Entonces, en función de eso, justamente lo que veníamos como trabajando, y les comento esto porque para nosotros el tema del COVID fue justamente una situación en la que tuvimos que cambiar muchas cosas, o sea, empezar a pensar, de hecho, en otras cosas para poder accionar este proyecto. Y en función de eso, pues, se venían como realizando ciertas actividades con un convenio donde realmente se hace una cobertura bastante amplia de la universidad. Nosotros tenemos la participación en este proyecto de 16 facultades, más o menos estamos hablando de 30 docentes que ya están trabajando actualmente en los contenidos de este proyecto y 420 alumnos que forman parte del proyecto de vinculación. Sin embargo, a partir de las necesidades, pues esto se ha ido sumando. Entonces, a la final es un proyecto que va creciendo y que, bueno, también aprovecho para comentar que en este sentido el Metro de Quito va a contar con todo el contingente académico a nivel de ciudad para poder como llegar a esta formación del usuario, ¿no? Entonces, la premisa de esto va del tema de los mejores ciudadanos, mejores usuarios, y se establece este modelo social y educativo que le denominamos nosotros Metrocultura, y que pues a partir de eso lo que se busca es hacer una intervención en diversas áreas, y una de ellas pues obviamente es la formación del usuario del metro, en donde la Universidad Central da soporte, ¿no? Entonces, el contexto general de esto del metro en sí es que si tenemos 400,000 usuarios al día, que es lo que se proyecta que va a transportar el metro, tenemos justamente que formar a esos 400,000 usuarios. Eso implica que hay que ponerse ciertos propósitos bajo los cuales podemos como establecer metodologías de aprendizaje, y en este caso pues se habló muchísimo de muchas cosas que iban a pasar con el metro, pero se ha trabajado dentro de estos 4 frentes. En primer lugar está el tema de los espacios públicos seguros, las mejores condiciones de convivencia ciudadana, el posicionamiento de identidad a través del consumo artístico y cultural, justamente para empezar a reconocer a estos espacios de la ciudad y sobre todo estos espacios que nos unen a la final, ¿no? Como propios. Y finalmente la calidad en los estándares de transportación pública, en los cuales pues Metro tiene también ya muchísimos parámetros de medición de calidad y eficiencia que justamente hacen como una fusión de este nuevo transporte como una línea sustentable también de movilidad. Entonces, en función de estos 4 propósitos, o sea, que digamos empiezan, ¿no? Recién a tomar forma a partir de eso, se genera un plan de ejecución, que era el que nosotros estábamos llevando a cabo antes de esta emergencia, y bueno, que tenía en su mayor parte
parte actividades presenciales. Entonces, como es lógico, en el momento en el que nosotros pensamos en hacer como educación para el usuario, para la parte comunitaria, y es más, o sea, pensando también en el sentido de lo que es el hacer vinculación, pues obviamente todas nuestras actividades eran presenciales, era pensar en cómo podíamos nosotros llegar justamente a esta gran cantidad de usuarios y cómo hacerlo además a través de todos estos contenidos como un primer aproximamiento a cada uno de esos focos a los que íbamos, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, pensamos en muchas cosas, pero entre las cosas que más pensamos fue el poder hacer como intervenciones de espacios públicos, los talleres formativos, obviamente, el tema de los talleres formativos que iban tanto a los centros educativos a nivel de escuelas y colegios como también al tema de grupos vulnerables. Nosotros sabemos, por ejemplo, que parte de lo que tiene ya el municipio nos ayuda, por ejemplo, con lo que serían los guaguacentros, los 60 y piquitos, o sea, dentro de la universidad también hay algunos programas como Barrios del Sur, está la Universidad del Adulto Mayor, en donde justamente lo que se pensaba, ¿no? Era hacer una intervención justamente con todo este bagaje que venía desde la llegada del metro, ¿no? Y pues a partir de eso también, y en el tema de identidad, justamente con lo que serían ya las facultades de artes, también se piensa en hacer estas actividades culturales del metro, como el teatro del metro, el concierto del metro, esto que es como un poco más para un rescate de la identidad, y pues de repente llega el COVID, y nos cambia todo este panorama, ¿no? Tomando en cuenta que la mayoría de público objetivo al cual nosotros estábamos pensando dirigirnos, tanto desde Metro con alguno de sus planes de relacionamiento comunitario, como nosotros desde el tema de vinculación, pues pensábamos hacerlo así y pues por la emergencia tuvimos que cambiar esto, ¿no? Entonces, la primera pregunta fue, ¿cómo hacemos el cambio de las actividades presenciales a las actividades virtuales? O sea, el poder pensar en una intervención que en un momento se iba a llevar a cabo por ejemplo, en un 60 y piquito, con un grupo que obviamente ya era un grupo vulnerable, y que además nosotros podamos como tomar en cuenta esto para hacerlo desde la actividad virtual, ¿qué era lo que podíamos hacer? Entonces, empezamos justamente pues a hacer un mapeo. De hecho, aquí hay un trabajo conjunto con el equipo de Metro, que justamente el equipo de Metro también tiene como un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con la formación como tal, porque ha estado implícito en esto. Entonces, a partir de esto, justamente vamos como mirando cuáles vendrían a ser las oportunidades y desarrollamos digamos que un esquema, ¿no? De qué era justamente lo que íbamos a educar y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, en ese sentido, Metrocultura tiene un sistema de valores ciudadanos que lo conforman, lo establecen y lo atraviesan. Y es un poco como esta búsqueda de este nuevo ciudadano y obviamente de este nuevo usuario que tiene este sistema de valores tanto desde la participación como desde el ser un poco embajador también de esto, ¿no? Entonces, este sistema de valores, como les vemos aquí, ¿no? Que están relacionados al tema de la integridad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, la autodisciplina, la tolerancia, la empatía, ¿no? O sea, un poco como ir buscando justamente esta nueva figura de ciudadano, nos empieza a dar como ciertas luces de cuáles iban a ser las herramientas que íbamos a poder utilizar para llegar justamente con estos mensajes desde un ámbito más virtual. Y en función de todo este, digamos, de todo este sistema que se trataba como de implementar, lo primero que empezamos a hacer es a buscar justamente cuáles iban a ser los canales y medios de aprendizaje que nos iban a servir para poder llegar a este público. Estamos hablando de 400,000 personas viajando en metro diariamente y dentro de todo este público, ¿no? Tenemos desde las personas que salimos, por ejemplo, de las oficinas y que tenemos estaciones de metro y que obviamente las estaciones del metro nos van a poder conectar con nuestros hogares, hasta los universitarios, pasando por los colegios, los grupos vulnerables y demás. Entonces, aquí un poco lo que se buscaba era entender cuáles iban a ser los canales y los medios de aprendizaje que un poco podrían como llegar a este público, pero además también buscar estos otros canales y medios para la comunicación, para la difusión y para la interacción. O sea, tomando en cuenta que
esto era algo que lo conversamos mucho, tomando en cuenta que cuando nosotros estamos como compartiendo estas ideas, normalmente las personas no aprenden solamente por lo que escuchan, sino por lo que practican. Entonces, al final del día, si es que íbamos a llevar como que todos estos sistemas de aprendizajes solamente desde el ámbito virtual, como tecnología virtual, seguramente lo que íbamos a tener era un montón de webinars, un montón de talleres, pero no íbamos a tener la interacción del público, que era lo que buscábamos, ¿no? Entonces, digamos que esta investigación de ir pensando en los públicos objetivos y cómo esos públicos objetivos podían como conectarse justamente con todo este sistema de valores, el tema de metro como tal, o sea, tomando en cuenta que el sistema de valores es parte de la metrocultura, pero que metrocultura también tiene que ser un sistema que nos permita entender el funcionamiento del metro, o sea, no solamente como portarnos bien, sino saber dónde se puede tomar el metro, qué paradas existen, cuál es la interconexión y demás detalles. A la final, lo que conseguimos es generar una estrategia de acción en donde después de toda esta investigación y de mirar cuáles iban a ser como los diferentes canales, se quedan con estos 4 pilares que son importantísimos en todos los aspectos que vamos a plantear más adelante y que están vinculados a los tiempos que vivimos actualmente. Entonces, el primero, obviamente, que es la tecnoeducación, que está relacionado a todo lo que es la tecnología para la educación. Yo venía como escuchando también a mis compañeros del tema de los Blackboards, del tema de Microsoft Teams, por ejemplo, Zoom, que lo estamos utilizando en este momento, y también están como las herramientas tecnológicas para la educación, que ya son como más directas, ¿no? O sea, podemos también pensar en estos usos de mensajería directa, justamente para el tema de educación. El punto aquí es buscar justamente la metodología que nos permita llevarlo a cabo. Entonces, este es el primer gran grupo que entra a esta estrategia y que entra como un pilar importante para la fabricación de los productos finales. La educación digital como tal, ¿cuáles canales de distribución tenemos? Ahora yo veo, por ejemplo, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta como educadores, el alcance que puede realmente tener todos estos canales digitales y estos canales de distribución que realmente tenemos para poder llegar a nuestros estudiantes. Si estamos hablando de un usuario de metro, o sea, que no necesariamente tiene como todas estas interconexiones, también teníamos que ver cuáles iban a ser los canales de distribución de esta educación digital. Es decir, no solamente pensar en poder como tener todos los contenidos en vivo, sino también tener los contenidos en diferido para que uno pueda como acceder a ellos a medida que tenga el respectivo sistema de acceso, ¿no? La realidad virtual, que es una realidad que viven ahora nuestros jóvenes y que de hecho también nos motiva a nosotros como educadores a entrar en estas discusiones, en donde, claro, la realidad virtual también hace como que esta construcción de diferentes experiencias en muchos entornos virtuales, es decir, pensar qué podemos hacer desde no estar presentes, pero estar presentes, y cuáles vendrían a ser las experiencias que nosotros podemos llevar a cabo en función de estos sitios, ¿no? En el caso de Metro, que vamos a ver más adelante, se tomaron algunas iniciativas para reemplazar algunas actividades que ya se venían llevando a cabo desde la empresa, y que bueno, acá pues lo que hicieron fue dar soporte a poder como crear justamente estas experiencias, de ir pensando en qué podíamos hacer justamente para tener estas experiencias dentro de los lugares que le corresponden a Metro. Y finalmente el tema del avatar, que ayer tuve como la grata experiencia de poder ver que ya hay como redes sociales como Facebook, por ejemplo, que el día de ayer lanzó el tema del avatar, o sea, de poder crearse a uno mismo para generar un sentido de identidad y reconocimiento. Entonces, estas cosas que parecerían, digamos que un poco distantes para nosotros en un momento de una realidad en la que no hace falta que yo tenga un símbolo de reconocimiento, pero que ahora es fundamental, son cosas que nos invitan a empezar a pensar en estas interconexiones que existen para poder trabajar tanto desde lo presencial como desde lo virtual, ¿no? Y ir integrando estas dos estrategias. Entonces,
A raíz de eso, vamos a ver algunas de las actividades que se han propuesto y que se han sugerido justamente ya como actividades que van a desarrollarse con el equipo tanto de Metro, sustentado por el equipo de la Universidad Central, y que, por ejemplo, en este caso tiene que ver con el tema de los talleres virtuales, que son talleres virtuales de formación a estudiantes de escuelas y colegios, que lo van a hacer también en el tema de Metro como tal, y que bueno, a partir de esto, cada actividad pues va teniendo su respectivo objetivo, ¿no? Lo más importante a destacar aquí es que cada producto viene teniendo ya esta nueva clasificación, que es el uso de la tecnología. Entonces, en este caso, pues la tecnología que se va a utilizar es justamente los paseos virtuales por las estaciones, tomando en cuenta el recurso del canal de distribución, por supuesto, y también tomando en cuenta estas nuevas realidades virtuales, ¿no? Aquí el canal de distribución es un soporte. Entonces, por ejemplo, esta que le llaman como vía videoconferencia, claro, es un recorrido virtual guiado que no lo hubiéramos pensado si es que no tuviéramos esta situación, pero que a partir de eso, pues lo que vamos a hacer es justamente ingresar con estos posibles usuarios y a un espacio donde en realidad este espacio no existiría si es que no hubiera como que esta necesidad, ¿no? Entonces, aquí vemos un primer resultado a partir de lo que les comentaba ayer. De hecho, esto lo actualicé el día de hoy, que es como este nuevo avatar justamente del tema de redes sociales, y utilizar justamente este recurso tecnológico que es el tema del avatar para lo que van a desarrollar en Metro desde su departamento de comunicación, que está muy relacionado a cómo van a hacer este sistema de valores que va a estar promovido por unos personajes de Metro, ¿no? Entonces, la vía para esto obviamente es la educación a distancia con acompañamiento, con el canal de distribución que anteriormente habíamos visto relacionado al tema de la tecnoeducación, y por supuesto el sistema de aprendizaje aquí tiene que estar evidentemente relacionado al tema de los valores ciudadanos para una buena convivencia. Entonces, el poder como transformarme a mí como persona en un espacio público, en un avatar donde yo pueda escoger un valor del sistema de valores de Metro para poder representar eso a través de mi avatar, nuevamente era algo que a lo mejor no lo hubiéramos pensado, pero que ahora es factible, y que además no solamente es factible, sino que es viral. El día de ayer yo veía que todo el mundo estaba como con esta novedad, y claro, cada uno empieza como a representarse a través de la identidad. Entonces, este recurso realmente es un recurso que puede ser ampliamente explorado para poder obtener resultados muy apegados al tema identitario también. Tenemos este también, que es el tema de la tecnología desde los smartphones, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, para justamente empezar a pensar en cómo hacemos que la comunidad participe. Actualmente nosotros tenemos esta viralidad de contenidos que se van dando, ¿no? Y claro, aquí la idea es justamente empezar a través de poder generar campañas, que en este caso pues tendrían que estar justamente, digamos que dentro de este sistema de valores, las campañas que empiezan como a motivar, ¿no? Un nuevo uso de comportamientos y que puedan volverse virales. Entonces aquí era un poco pensar, si compartimos tantas veces tantas cosas negativas, ¿por qué no pensar en compartir muchas veces, muchísimas veces, cosas positivas? Y si además esas cosas positivas son premiadas, enhorabuena, se vuelven mucho más virales. Entonces, aquí también tenemos como que esa propuesta que van a irse como trabajando también, y tiene como objetivo generar la participación de toda esta comunidad de usuarios que va a estar como a cargo de cuidar el metro, que somos en realidad nosotros. Y por supuesto, como no podría ser menos, ¿no? El tema de las videoconferencias, los webinars, el Zoom y demás, por supuesto que sí, pero más por un tema informativo de plantear cosas que a lo mejor no las tenemos muy claras. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos muchas veces del tema de enfoques de género, por ejemplo, hablamos sobre el tema del respeto por los derechos de las personas vulnerables. Pero ¿qué pasa cuando el usuario es una persona vulnerable y no sabe los derechos que tiene, por ejemplo? Entonces, para eso justamente se ha venido como pensando esta tecnología, ¿no?, de plataformas de streaming como la que estamos utilizando actualmente, para ir justamente aprendiendo
¿cómo vamos a restituir nuestros propios derechos como usuarios por el simple hecho de conocerlos? O sea, no se puede, digamos que pensar en representar o en ser embajador de algo que no se conoce. Entonces, esta tiene como que esta idea y también mucho, muy apegado al tema de cuidar a los grupos vulnerables, que es muy importante en esta época, que es más, o sea, pienso que deberíamos repensar justamente el tema de los grupos vulnerables en tiempos de epidemia. O sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ellos sin que puedan ser perjudicados? Entonces, en este sentido, también se ha establecido justamente esto a través de un mapeo que, bueno, la Universidad Central también ya lo tiene, justamente por estos otros trabajos de vinculación que ha venido desarrollando y que tiene como contenido el poder como ir generando estos temas, ¿no? O sea, poder discutirlos y poder enseñarlos. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Esto todo nos lleva a ir pensando en que yo justamente escuchaba también a uno de mis compañeros que justamente comentaba esto de nosotros a través de vinculación estábamos acostumbrados a hacer salidas, a estar en comunidad, a poder como tener contacto con la gente, ¿no? Y ahora de repente tenemos todo este nuevo panorama que nos obliga a vincularnos de otra manera. El resultado es que es posible, es absolutamente posible. ¿Qué es lo que sí hay que tomar en cuenta? El tema de la plataforma tecnológica que podemos utilizar para poder generar un alcance real, en el sentido de que si bien es cierto, nosotros como país tenemos conectividad, a lo mejor hay que hacer como un análisis un poquito más extenso de cuáles son estos alcances de conectividad para tener un poco más de realidad del alcance en el tema de los proyectos de vinculación, con el objetivo de que a partir de esos alcances se puedan como ir generando nuevas cosas. Entonces, con esto termino comentándoles que el metro nos espera. Es realmente muy grato para el equipo de la Universidad Central poder trabajar en este proyecto, poder un poco ya anticiparse también a todas estas cosas maravillosas que vienen para la ciudad. Y bueno, y eso también implica que nos espera una nueva ciudad. Y cuando hablamos de una nueva ciudad, pues no podemos sino hablar también de un nuevo ciudadano. Y qué mejor que plantear este nuevo ciudadano como un mejor ciudadano. Muchas gracias.